El día de hoy voy a predicar acerca de el tercer mandamiento de Dios. Aunque como yo te dije, hay una diferencia entre mandamientos de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica ese sería el segundo mandamiento. Para la Iglesia cristiana ese es el tercer mandamiento, junto para la Iglesia también también para los judíos. El mandamiento es uno de los menos conocidos y más quebrantados, o más quebrados, ¿cómo se puede decir? Más rotos. Se rompe fácilmente este mandamiento. El mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso está en Éxodo 20, me parece que es el versículo 7, si mal no me equivoco, si no pueden corregirme, ¿sí? Pero este mandamiento es muy importante porque es uno de los varios mandamientos que tiene la Biblia que hablan acerca de qué es lo que Dios quiere para demostrar nuestro amor para Él. Yo sé que, como te había comentado antes, nosotros decimos, bueno, Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y eso es todo, ¿verdad? No, bueno, eso es todo, pero cada mandamiento de esos dos se desglosa en los 10 mandamientos que son mandamientos morales. Mandamientos que nos hacen a nosotros entender cómo quiere Dios que le amemos. Y el mandamiento que nos dice el día de hoy es este: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Vamos a hacer una oración y vamos a meditar después de eso en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, permítenos no tomar tu nombre en vano. Sí tenerte en nuestro corazón y en nuestra boca, pero para alabarte y no para nada más como muletillas, como palabras vagas o vacías o vanas, en vano, vanas. Pido, Señor, que nos hagas entender lo que quieres tú para nosotros, para perfeccionar nuestra vida y tenerte el respeto que tú mereces. No eres nuestro amigazo con el que crecimos, con el que nos podemos llevar como si fuéramos vulgares o jóvenes. Eres un Dios que sí eres nuestro amigo, pero que pides respeto y amor, como un padre desea que su hijo le respete. Que sí seamos amigos, pero que siempre hay un respeto. Así queremos aprender el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hay palabras que nosotros utilizamos que son palabras del mundo. Es normal, ¿sí? Todos sabemos palabras del mundo, en el sentido de que algunas de las palabras que hablamos nosotros tienen una connotación pagana o que no es necesariamente cristiana. Y es fácil decirlo porque todos lo dicen. Los días de la semana, por ejemplo. Lunes, decimos, bueno, lunes no tiene nada de malo, ¿verdad? Bueno, en su origen de esta palabra, el lunes tiene un sentido de la luna. Y por eso en inglés le llaman Monday, Moon. Tuesday tiene un sentido de martes, tiene el sentido del dios Marte de los griegos, de los romanos. Marte, el dios de la guerra, y por eso le pusieron ese nombre. Miércoles de Mercurio, el dios que andaba dando mensajes a todos los demás otros dioses. Jueves de Júpiter es lo que les recuerda a los romanos. De ahí viene esa palabra, ¿sí? Podemos entender que hay varias palabras. Viernes de Venus. El único día que no es tan religiosamente de otro contexto es el sábado. La siguiente sermón que vaya a dar va a ser acerca del sábado. ¿Qué se dice del sábado en la Biblia? Porque es uno de los mandamientos, ¿sabes? Entonces no te pierdas el próximo sermón que voy a dar, pero este no se trata de eso, ¿sí? Domingo, bueno, en inglés es Sunday, el día del sol. Tenían los romanos también, y también los egipcios, el dios invicto, el dios que gobernaba a todos porque era el que daba luz a todos, el sol. En español decimos domingo, Dominos. Dominos era el nombre del dueño, del señor, del dios, el dios principal también. Sí. Para nosotros también el domingo es el día del Señor, Dominos. Domingo, el día del Señor que resucitó. Sí. En nuestros inicios, hablaban de todo esto, en esas ideas de Dios, porque
qué tenemos que guardar el nombre de Dios? ¿O cuál es el nombre de Dios? ¿Sí? Es importante saber cuál es el nombre de Dios, y voy a llegar ahí. ¿Sí? Es tan importante como, por ejemplo, cuando llegan a tu casa y tocan la puerta, y tú dices, ¿quién es? ¿Sí? Si no tienes un vidrio que veas a través de la puerta, pues no estás preguntando, ¿quién es? Y si la persona te dice, soy yo, ¿sí? Ok, ¿quién eres yo? ¿Cuál yo? ¿Sí? Tienes que especificar. En inglés hay chistes similares a los de Pepito en México, pero no voy a contar ningún chiste de Pepito, ¿sí? No se preocupe. ¿Sí? Uno de esos chistes que leí es knock knock, who's there? Hawaii who? I'm good, how are you? ¿Sí? El otro es tac tac, ¿quién es? Talantas, ¿qué talantas? Ya muy bien, ¿y tú? Y el otro es tac tac, ¿quién es? Abraham. Primero dime quién eres. Abraham. No hasta que me digas quién eres. No, le abrió la puerta. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre de Dios? ¿Quién eres? ¿Cómo te presentas delante de nosotros? Esa es el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, significa tratar sus nombres de una manera vulgar y limitada. ¿Cómo le llamamos entonces nosotros los cristianos a Dios? Entendemos que el nombre de Dios es sagrado. La mayor parte de las veces, el nombre de Dios, Dios se presenta ante los demás con descripciones más que con un nombre propio. El nombre más grande que conocemos nosotros de Dios, el de una Biblia, es YHWH. Ese es el nombre de Dios. YHWH. Era tan puro y tan sagrado para los judíos que no decían, no le pusieron letras. Nada más se le llamaban así, ¿sí? El nombre. Los rabinos, para no mencionar ese nombre de Dios, le llamaban Adonai, el Señor. El Señor. En lugar de leer la YHWH, decían el Señor. Era tan puro el nombre que no querían mencionarlo. Cuando se traduce de alguna manera al español, ¿sí? Porque le pregunta a Dios a Moisés, le pregunta a Dios, ¿quién eres? Y si yo voy a libertar a los pueblo de los israelitas de Egipto y les digo, un Dios me envió a mí, Elohim me envió a mí, un Elohim, el Dios, Elohim, la palabra, y me dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo le voy a decir que te llamas tú? Y dice a Dios, así le vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, y pone ese nombre, YHWH, yo soy, me envió a ustedes. Yo soy, me envió a ustedes. Y esa palabra de yo soy significa una persona que se sustenta por sí mismo, porque eso se lo dijo a Moisés hace aproximadamente casi 3.000 años, 2.500 años. Y el día de hoy se sigue llamando yo soy, el gran yo soy. Yo soy es un nombre que da la idea de alguien que existe perpetuamente. Si en 1000 años, si no viene Cristo, nuestras generaciones están predicando en un púlpito y van a presentar el nombre de Dios, van a decir, el nombre de Dios es yo soy. Es futuro, es presente, es pasado, siempre y continuo. Por eso muchas iglesias actualmente le están llamando al nombre de Dios el Eterno. Se refieren a Dios como el Eterno. Y la palabra de Dios, en cada uno de diferentes nombres que proporciona Dios cuando se presenta con diferentes hombres, se presenta a Él como yo soy Adonai, yo soy el Señor. Es común nosotros decir, bueno, yo soy el señor Joel, él es el señor Javier y el señor y la señora, ¿sí?
en el estilo que se escribe el hebreo, nada más hay un Señor, un Dios. Él es el Adonai. Todos los demás somos Adonaitos, o no sé cómo se puede decir, pero no somos como el Señor. Cada diferentes presentaciones que da Dios delante de su pueblo, delante de su gente, tiene un nombre que de alguna manera, más que un nombre, es una descripción de lo que Él puede hacer. Decía en una ocasión, yo soy el Señor Nisi, el Señor es mi estandarte. Estandarte se refiere cuando estaban en la guerra ellos y sacaban una bandera, esa bandera representaba lo que ellos eran y a quién querían seguir. Y el cristiano dice, Dios es mi bandera. ¿Y qué tan importante es eso de que Dios sea tu bandera? Él es el que pelea tus batallas. Él es el que va al frente de las situaciones difíciles que te encuentras. Él es el que puede levantarte cuando estás caído, destruido, cuando estás cansado. Él te puede levantar. Él es Jehová Nisi. Él decía también, yo soy Emmanuel. Bueno, es otra palabra que voy a después hablar, comparada con Jesucristo. Pero él decía, yo soy Elohim. Yo soy el Dios creador. Yo soy el que te hice. Yo soy el que te formé desde que eras pequeño. ¿Sí? Hace poco también estuvimos orando por una persona. ¿Sí? Esa persona se sentía que faltaba algo con ella y le decíamos, Dios te hizo. Dios te hizo. Él sabe lo que necesitas. Él es Shalom. Él es nuestra paz. Shalom significa paz. Y cuando sabemos cuál es el nombre de Dios, Él es nuestra paz. Entonces lo que te estoy diciendo con todos esos pasajes que estoy leyendo o que estoy explicándote, los nombres de Dios, porque nada más hay un solo nombre, Él es el eterno, Él es el que subsiste por sí mismo, el yo soy, es que Él se presenta a nosotros con una descripción de lo que Él puede hacer en nosotros. A mí me pusieron por nombre Joel. Mis papás quizás no supieron, no fueron al Google, porque en ese tiempo no existía, ¿sí? Y pusieron, ¿qué significa Joel? Posiblemente no tuvieron tampoco un libro de una enciclopedia, era difícil conseguir enciclopedias cuando yo crecí, ahora se consiguen fácilmente, las venden en cualquier garaje por casi nada, porque nadie las quiere ya, ¿sí? Pero significa Jehová es Dios. Y algunos padres se interesan en lo que significa el nombre de sus hijos y le ponen un nombre con la idea de que esa persona va a tener ese nombre para honrar lo que quieren, el deseo de los padres se expresa en el nombre de los hijos. Yo le puse a mi hijo que está por allá, Andrés. ¿Sí? Andrés significa valiente. Yo espero que sea valiente ese Andrés. Y a veces no son necesariamente que queremos que los nombres sean necesariamente lo que queremos para ellos. Hay algunas otras ocasiones que nos recuerdan a alguien querido. Le puse el otro que está acá atrás, Pablo. Mi esposa escogió Nathan para mi hijo mayor. Ella lo escogió. Y ya que venían dos en uno, le dije, el segundo me toca, ¿sí? Quiero ponerle Pablo. ¿Por qué quiero ponerle Pablo? Le dije a mi mujer. Y le dije, porque Pablo es mi héroe de la Biblia. Eso de que predicaba por todos lados y que tenía fe y que ratable y que hizo grandes cosas. Dije, yo quiero que mi Pablo sea así. Pablo significa pequeño. No está tan pequeño, ya me alcanzó, ¿sí? Pero yo quería que Pablo fuera como ese Pablo de la Biblia. Y cuando Dios se presenta delante de él, pone su nombre enfrente de ti y te dice lo que Él es. Él es El Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Es más, varios de esos cantos, varios de esos nombres se han escrito canciones para recordar que es importante ese nombre. En la mañana estaba viendo un canal de televisión, bueno, YouTube, televisión cristiana, una iglesia en República Dominicana, ¿sí? Que me gusta su música, porque su música tiene esencia, tiene doctrina, tiene enseñanza. No nada más
son brinca para Cristo, brinca y salta y brinca y date marometas y sal corriendo, nada de eso, ¿sí? Me recuerda las canciones como con las que crecí yo también, que hablaban del Dios Todopoderoso. Hay una canción que me recuerdo, decía, Yahweh, the Lord is one. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and end. The King who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. Algo así como Jehová, su nombre es, el Señor es uno. Y otra canción que me recuerdo que decía, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, por los siglos es igual, y seguía más, El Shaddai Todopoderoso. Hay otro que recuerdo que decía, Jehová Yahweh, Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente por mí, por mí, por mí. Y eran canciones que te recordaban lo que es Dios. Él es el Shaddai, Él es Abba Padre. Es Abba Padre, es papá, papito, papacito. Sí. Me tocó en el corazón un niño en México que casi lo adoptamos. Y la razón por la que me tocó el corazón es que ese niño se encariñó tanto conmigo que me llamaba papá. Sí, me rompía el corazón ese niño. Porque ninguno de mis hijos me llama papá. Me llama dad, daddy, ¿sí? Y eso es en inglés y como que no me cae el 20, ¿sí? Pero ese niño me llamaba papá. Y cuando me llamaba papá, casi me hacía llorar, ¿sí? Porque ese niño quería, papá, y se le abría sus manos y yo, ay, caramba. Y cuando tú le llamas Abba, Padre, cuando tú le llamas a Dios, tú eres mi papá. Tú eres alguien que está cerca de mí, que cuidas mis pasos, mis caminos. Te das cuenta de que el nombre de Dios es un nombre importantísimo. No solamente por cómo lo digas y la manera que lo expreses, sino también lo profundo que es saber el nombre de Dios. Dios puso tantos nombres en Él para que le conozcamos. Muchas de ellas son descripciones solamente de lo que es Dios. Jehová Jireh, Él proveerá. Abraham iba caminando con su hijo y iban subiendo una montaña. El hijo iba cargando la leña y le preguntaba el hijo al papá, aquí traigo la leña, traemos listo para hacer el holocausto, pero ¿dónde está el borrego? ¿Sí? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y decía Abraham, Jehová Jireh, Él va a proveer. Estamos caminando a final de casi del mes, no te alcanza para la renta, y tú dices, ¿de dónde va a venir la renta? ¿Cómo voy a hacer para pagar los biles? Y Dios dice con su nombre, Jehová Jireh, Él va a proveer. Él es el Altísimo, el Elyon, Él es el Olam, el Dios eterno, Él es el Roy, el Dios que me ve, Él es Rafa. Y me detengo aquí porque es algo que necesitamos continuamente. Jehová es Rafa. Todos los que se llaman Rafael significa el Señor es mi sanador. Dios es mi sanador. Y tú dices, yo voy a la iglesia, estoy con situaciones de enfermedad, casi estoy cansado y cargado. ¿Y cómo voy a poder hacer lo que tengo que hacer si estoy enfermo? Voy a tomar las pastillas, voy al doctor, voy a llamar a la enfermera o al doctor que conozco para que me ayude. Voy a hacer tantas cosas, vas a hacer y no confías en Dios. Porque Dios dice, yo soy tu sanador. Híjoles, cuando podemos encontrar la profundidad de lo que es Dios, podemos darnos cuenta de que es importantísimo que sepamos lo que es Dios. El Señor de los ejércitos.
El nombre de Dios, si uno lo usa incorrectamente, estamos rompiendo esa maldición. Estamos rompiendo este mandamiento, perdón. Es como una maldición cuando lo usamos incorrectamente. El único día, ¿sí?, que los judíos pueden mencionar el nombre de Dios es cuando ellos tienen un holocausto y dicen a 2 veces el nombre de Dios. Jehová, Jehová, y de ahí en fuera nunca más. En todo el año solamente lo pronuncian 2 veces. Y como te digo, es tan puro que no lo tratan de repetir, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos también esa misma idea cuando recitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice, el nombre de Dios es santo y tenemos que santificarlo. Esas palabras que estoy diciendo de Jehová Rafa, Jehová, es para santificarlo. Es para poder decir a toda la gente de que conocemos a Dios y que creemos en Dios. Es que entender el nombre de Dios no nada más es saber un solo nombre. No, ¿quién es? Soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Dios? El nombre de Dios es tan importante que nosotros tratamos de conocerlo, quién es Él. Cuando vemos a la persona y decimos, si te conozco, pasa, o no te conozco, quédate allá atrás. Y cuando lo hablamos con Dios también tenemos que decir lo mismo. Si te conozco, Dios, pasa a mi corazón, sana mis heridas, pelea mis batallas, ayúdame en esta necesidad que tengo, provee para mí. Todo lo que es Dios, sabemos que le podemos decir que venga a nosotros. Cuando no le conocemos, lo dejamos afuera. ¿Sí? ¿Quién eres tú, Dios? Soy yo, tu sanador. Oh, no, yo no creo en eso. ¿Sí? Y lo dejamos a un lado. Santificado sea tu nombre. Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa tomar el nombre del Señor en vano? Ya vamos entrando en materia. ¿Sí? Esa palabra de en vano significa inútil, sin sentido, vacío o desperdiciado. Algunos versículos de la Biblia para que entiendas que ese nombre es importante. ¿Qué significa en vano? Bueno, en Jeremías 2:30 dice, en vano he herido a sus hijos porque no han aceptado corrección. O sea, no ha servido de nada que los corrija porque no se han corregido. En vano te embelleces y te desprecian tus amantes, le dice Dios a Israel. En vano has multiplicado los remedios, medicinas, pero no hay curación para ti. Malaquías, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Y qué provecho hay en guardar sus ordenanzas? En Mateo también hay algunas citas junto con Isaías. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esa es una situación crítica, ¿sí? ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? ¿Han escuchado a alguna gente blasfemar el nombre de Dios? No quiero poner ejemplos. En inglés lo dicen a cada rato. Se enojan y dicen Dios y dicen una mala palabra, ¿sí? Y eso es una blasfemia. Y continuamente está sucediendo día tras día. Trabajo tras trabajo, vas y ves a alguien que está maldiciendo y dice, pues nomás está enojado, pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. Alguien no les ha enseñado que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es enseñar preceptos de o utilizarlo para el mal. Sabes que ya te comenté la historia de cómo en República Dominicana un hombre trató de hacer brujería conmigo y él sabía una gran cantidad de versículos bíblicos, salmos, se los sabía así de memoria, mucho más salmos que yo. Me sorprendía este hombre, todos los salmos que sabía. Y cuando se arrepintió de sus pecados y quemó toda su brujería que tenía, le hice la pregunta, ¿por qué sabes tantos salmos? Y me dijo, porque cuando utilizaba la brujería, o sea, las maldiciones y todo lo que hacía, metía salmos en medio. Y dice, así como que la brujería amarraba más y era más poderosa. Y yo me doy cuenta de que este hombre, cuando estaba metiendo las enseñanzas de la palabra con la brujería que estaba practicando, estaba blasfemando el nombre de Dios. Estaba escupiéndole en la cara a Dios. Hermano, nadie puede decir que es cristiano blasfemando el nombre de Dios continuamente.
Y tampoco tienes que estar en lugares donde se blasfema el nombre de Dios continuamente. Un par de veces me he salido del cine, aunque pago mi boleto, ¿sí? Me he salido porque digo, estas son demasiadas maldiciones, yo no los voy a escuchar 2 horas o hora y media que pagué por eso. Mejor prefiero perder ese dinero, ¿sí? Porque te están continuamente entrando esa información en tu cabeza y tú estás pensando que es nada. ¿Cómo se blasfema el nombre de Dios cuando uno está renegando de que Dios puede hacer una obra en ti? Cuando estás diciendo, yo no creo que Dios pueda cambiarme. Estás blasfemando el nombre de Dios, porque Dios puede cambiar a cualquiera que pone su corazón entre sus manos. Dios lo puede cambiar. Dios puede hacer el milagro de hacer una persona nueva de aquella persona que es la peor de todas. Lo hizo con el apóstol Pablo, lo puede hacer con nosotros. Pero cuando alguien está murmurando y diciendo que Dios no puede hacerlo, limitando a Dios del poder que Él tiene, limitando a Dios que te pueda sanar, limitando a Dios que pueda hacer su voluntad en tu vida, limitando a Dios pensando que tú no vas a poder lograr las cosas que Dios quiere que logres, estás de alguna manera tomando el nombre de Dios en vano, ¿sí? ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? ¿Sí? Cuando alguien habla con hipocresía, algo que no es cierto, pensando precisamente en los votos, cuando alguien dice, mira, yo hice esto y te lo juro por Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios. Por Diosito Santo. Y algunos hasta besan una cruz. Por decir, te lo juro. ¿Sí? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Déjeme decirle que en inglés, ¿sí? En inglés, el decir oh my God es una maldición en los oídos de los americanos. Entonces, si lo dices tú, no lo digas más. ¿Sí? Puedes decir oh my goodness. Parece que eso no es más permitido, pero para nosotros hispanos no tenemos el problema de decir, ay Señor Jesús, ayúdame Señor, casi estamos diciendo. Pero en inglés parece que es un poco más fuerte esa palabra y por si acaso mejor no la digas. ¿Cómo se blasfema el nombre de Dios? Eso va a ser fuerte, ¿ok? Cuando una pareja viene delante de Dios, viene delante de la iglesia y se promete que va a estar ahí fiel por hasta que la muerte los separe, y rompen sus promesas, ¿sí? Creo que también están blasfemando el nombre de Dios porque se olvidaron de la promesa que hicieron delante de Dios. Y yo no digo que no pueda divorciarse una persona, sí se puede divorciarse. Según la Biblia hay divorcio, Jesús mismo lo dijo, ¿sí? Cuando hay adulterio y engaño y maltrato y todo eso, la persona puede decir, rompo mi voto, porque aquí dice en la Biblia que yo puedo romper ese voto. Pero cuando la persona, sin que tenga necesidad de romper el voto nomás porque se metió otra persona enfrente, ya rompe ese voto, creo que también está blasfemando el nombre de Dios, porque una promesa se debe de cumplir hasta que la muerte te alcance, si es que fue esa tu promesa. Cuando una persona viene delante del altar y le dice a Dios, Dios, yo me comprometo con este hombre, con una mujer, o con esa mujer, a estar con ella o con él por toda la eternidad, o hasta que la muerte nos separe, tiene que cumplir esa promesa, porque lo dice en el nombre de Dios. Y cuando no lo cumple, ahí es las dificultades. ¿Sí? ¿Qué más quiero decir de eso? ¿Sí? ¿Qué significa entonces tomar el nombre del Señor en vano? Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. Los cruzados llegaron a Arabia y trataban de convertir a la fuerza a la gente. Los españoles llegaron a México y trataron de convertir a la gente a fuerzas. Es más, ¿por qué el cristianismo no es tan profundo en nuestros países? Porque cuando los españoles llegaron a América, pusieron
en frente de los hombres una espada o una cruz. ¿Aceptaban el cristianismo con esta mano la cruz o aceptaban la muerte? Entonces muchos de ellos aceptaron el cristianismo sin cambiar, sin saber nada de Dios, sin conocer el arrepentimiento, sin leer la Biblia, solamente porque el hombre que estaba enfrente les echó un poco de agua en la cabeza y les dijeron: ya no te llamas Moctezuma, ni Cuauhtémoc, ni Nezahualcóyotl, ahora te vas a llamar Mario, José y Pedro. Les cambiaron el nombre, pero no les cambiaron nunca el corazón. ¿Por qué hay tanta ignorancia en nuestros países de donde venimos, cristiana, de la palabra de Dios? Porque nada más fue una ceremonia que hicieron, les cambiaron el nombre, pero no les cambiaron el corazón, no les cambiaron la mente, no les cambiaron la manera de ver las cosas espirituales. Les cerraron la Biblia: no leas este libro, nada más cree lo que nosotros te decimos. Y cuando el cristiano empieza a abrir la Biblia, empieza a darse cuenta de este nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano con muletilla, mentir, ¿sí? Es más, el nombre de Dios no nada más ahora es el nombre del Padre, todos los que mencioné anteriormente, también es el nombre del Hijo, Jesucristo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús es el nombre de Dios también. Y un versículo adelante, el libro de Mateo capítulo 1 dice: y el profeta dijo, Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces parece que Jesús se llama Jesús Emmanuel, ¿sí? Y su título sería el ungido, que es Cristo. Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la exaltación del Hijo, está diciendo también que el Hijo, de alguna manera, se quitó todo lo que Él era como Dios y se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y cuando dice y su nombre es sobre todo nombre, el nombre que utiliza ese libro de Filipenses capítulo 2 es Cristo Jesús. Cristo Jesús también puede ser el nombre de Dios. Pero Cristo es una idea de alguien que es ungido por Dios, alguien que es escogido por Dios. Y Jesús significa simplemente Salvador. Y si quieres hablar también del nombre de Dios, que es a toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor, es a Jesucristo. Si tú dices el nombre de Dios como Jesucristo, también estás en lo correcto. Pero no es solamente un dicho de buena suerte, porque como tal, como nombre, no tiene ningún poder si no está sustentado con una vida que realmente Dios haya cambiado. Déjame decirte por qué. Libro de los Hechos. 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva. No dicen los nombres de sus hijos. 7 hijos. Veía a esos hijos de Esceva, sacerdotes también, y iban a ser sacerdotes también en el templo después de que su padre muriera, ¿sí? o cuando ya les tocara su edad. Como el apóstol Pedro y los demás apóstoles oraban por los enfermos, y dice en ese capítulo que aún la sombra de este Pedro sanaba a los enfermos. Caramba, iba caminando, de repente estaba el enfermo ahí, pasaba junto a él, su sombra nada más sanaba al enfermo. Y veían las maravillas y las bendiciones que pasaban con aquellos que creían en Jesucristo, Dios. Y esos varones dijeron: ya sabemos cómo le hacen, ¿sí? A lo mejor le hacemos hasta negocio con eso. Se metieron con un endemoniado, trataron de sacarle al demonio a esta persona y le decían en el nombre de Jesús que predica Pedro, sal demonio de ahí, ¿sí? Sale con el nombre de Jesús que predica Pedro. No conocían a Jesús. Y entonces que ese demonio, ese endemoniado, un endemoniado no se detiene tan fácilmente, tiene demasiada fuerza, ¿sí? Yo vi a una mujer endemoniada en República Dominicana. Varias personas la trataban de calmar y los agarraba y los botaba fácilmente, sin mucha fuerza, ¿no? Y
salía botando a la pared siguiente, ¿sí? Varios hombres trataron de calmarla y no podían con esa mujer. Yo, por si acaso, dije, mejor me quedo afuera. ¿Sí? Yo, no era cristiana la mujer, era una especie de brujería que estaban practicando, entonces yo no me meto ahí, dije. ¿Sí? Pero ese hombre dice que con los 7, los golpeó a los 7, los desnudó a los 7 y los mandó hacia afuera. ¿Sí? Porque ellos utilizaban el nombre de Jesús solamente como una muletilla. No puedes tú pensar, si tú piensas que nada más mencionar el nombre de Jesús te va a sacar de tus problemas, no es posible. Tienes que conocer a Jesús como Salvador y tienes que aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, tener la salvación del Señor, tener la fe en que Dios va a estar contigo para poder hacer lo que Dios te permita hacer. No nada más el nombre de Jesús, yo lo menciono cada rato para que me vaya bien, no va a suceder nunca. Tienes que conocer al nombre de Jesús. Tienes que conocer al fuerte, al eterno, al testigo, al verdadero, al nazareno, todos los nombres que tiene Él. Tienes que conocerlo. ¿Sí? También hay otro nombre que consideramos que es el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios. Su nombre es el Espíritu Santo. Volviendo otra vez a lo que está enseñando el Antiguo Testamento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? Jesucristo, cuando estaba Jesucristo en la tierra, decía, si ustedes no reconocen que yo soy, se van a morir en sus pecados. El pecado mayor en el tiempo de Jesús era que tenían que reconocer que Jesucristo era Hijo de Dios. Y después Jesucristo mismo dijo, para nuestros días, todo pecado le será perdonado a los hombres. Pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ningún pecado a ellos. Fíjate cómo la idea del Antiguo Testamento de no tomarás al Señor tu Dios en vano, se mueve al Nuevo Testamento. Si alguien no acepta a Jesucristo como Salvador, y continúa después con el Espíritu Santo, si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no va a ser perdonado sus pecados. ¿Sabes que el nombre de Dios podría más bien identificarse con la Trinidad? Creemos en un solo Dios, en 3 personas. Ninguna otra religión, ninguna otra doctrina, ninguna otra en el mundo tiene esta idea de la Trinidad. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los judíos tienen a Dios, Jehová, pero no tienen al Hijo ni tienen al Espíritu Santo. Los católicos sí tienen al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero le meten otras cosas más. Le meten la tradición, le meten a María. ¿Sí? En algunos momentos la gente cuando explica su fe, ponen a María como si María fuera casi la 4ª persona de la Trinidad o a la misma importancia de Dios, o hasta más importante algunas veces. Desde la Edad Media había monjes que hablaban mucho de María más que de Dios. Uno de ellos que dijo, cuando yo le pido a Dios algo, a Cristo algo, Cristo me voltea la espalda y no me hace caso porque está enojado con todos. Pero si le digo a María, María sí le hace caso, entonces le dice a Jesús y cambia las cosas. Y parece que María es más importante que Jesús para muchos católicos. Y creo yo que han cambiado la mentalidad de que Dios es uno solo. María no puede ser. Ok, quiero decir de María que sí es ella lo que la iglesia tradicional aceptó, de que era la madre de Dios, pero no de Dios Padre, sino del Dios hombre, Jesucristo hombre, porque cuando Jesucristo nació era Dios también. Entonces sí es madre de él, Dios, pero de Dios carne, Dios hombre, no de Dios eterno. Y entonces María no es parte de esa realidad. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a tener el perdón de Dios. ¿Sí? Y he llegado a esa conclusión. ¿Sí? No es un amuleto, como te digo. ¿Sí? Por último, quiero llegar ya a la conclusión que llegué la semana pasada. El nombre de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? El nombre de Jehová es Jesús.
El nombre de Jehová, el nombre del Señor, el nombre de Dios es Cristo, el nombre de Dios es Emanuel, el nombre de Dios es... y cuando tú entiendes todos esos conceptos de que Dios me sana, Dios me pelea mis batallas, Dios está conmigo, Dios es mi pastor, Jehová, el Espíritu Santo es mi consejero, es el que está, mi abogado, el que está junto conmigo, el que hace las cosas, tú puedes tener el respeto y el amor para comprender de que Dios está en nuestra vida. Y de esa manera no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. Dios se les presenta delante de muchas formas. ¿Sí? La semana pasada terminé con una historia y quiero repetir esa historia. ¿Sí? De este varón llamado Atilios Romos, el general. Ese general dio su palabra de que si lo dejaban ir libre, iba a interceder por sus compañeros y después iba a regresar a ser prisionero. Y le dijeron a este hombre, sí, te vamos a matar si regresas con malas noticias. Y el hombre dijo, doy mi palabra. Fue a Roma, general muy importante para los romanos, les dijo a ellos, tantos soldados tienen prisioneros en aquel lugar, África, ¿sí? Cartago. Ellos quieren intercambiar prisioneros, pero yo aconsejo que no lo hagan, ¿sí? Pero porque les quiero dar esperanza a mis compañeros de prisión, por eso vine. Y la gente le dijeron, los romanos dijeron, no lo vamos a hacer, ¿sí? No lidiamos con ladrones. El hombre dijo, ok, ya les di el mensaje y ya voy a regresar con ellos. El Imperio Romano dijo, no vayas, te perdonamos, somos el Senado, somos importantes y te vamos a dejar libre, no tienes que regresar allá. Y el hombre dijo, yo di mi palabra. Y el hombre regresó. Y como le habían prometido, si tú regresas con malas noticias, vamos a matarte a ti y a todos tus amigos. Los mataron. Ese hombre se volvió importante porque guardó su palabra. Dios tiene una palabra también, y es más importante que cualquier hombre. Dice en la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios prometió, Dios lo va a hacer. Si ha prometido que va a guardar tu vida, la va a guardar. Si ha prometido que va a sanar y salvar a tus hijos, los va a salvar. Si ha prometido que tu vida puede ser una vida de victoria y no de derrota, la va a cumplir. Si Dios ha prometido que te va a sanar de tus enfermedades, te va a sanar de tus enfermedades. Si Dios ha prometido que va a estar contigo en cualquier momento y en cualquier lugar que tú vayas, va a estar ahí contigo. Si conoces a este Dios, si has tenido una oportunidad de acercarte a este Dios que es todopoderoso, o solamente lo conoces porque tus padres te lo enseñaron un día, pero no lo conoces personalmente. Cuando lo conoces personalmente tienes un respeto y un amor y un cariño y lo guardas en tu corazón y atesoras sus palabras. Quieres tener una relación con Él, quieres saber qué más dice y lees la palabra de Dios y estás continuamente aprendiendo más de Dios. No solamente porque tienes la obligación de venir a la iglesia y escuchar un sermón, sino porque tú a partir de ese día estás tú también tratando de buscar más de Dios. El Dios que tiene una sola palabra, el Dios que no cambia, que no miente, el Dios que te ama, el Dios que puede hacer grandes cosas contigo. Solamente está pidiéndote que le permitas estar contigo, caminar con Él, recibirle en tu casa, dejar que Él te ayude a limpiar las cosas que tienes que limpiar. ¿Sí? Dios cuando viene a nosotros, algunas veces yo voy a algunas casas, me dicen, siéntese ahí, pastores, ahí en la sala, ¿sí? Y déjenme arreglar un poco, por acá en la cocina empiezan a arreglar, y le digo, ¿puedo usar su baño? No, espérenme tantito, y van al baño, quién sabe qué tenían, salen 5 minutos después, ya puede usarlo, pastor, ¿sí? Y me tiene limitado ahí, no te muevas de aquí, ahí nomás te quiero ver. Pero cuando hay confianza y la familia me tiene aprecio, le digo, sí, hermana, yo le ayudo a limpiar su baño, pues, ¿qué es el problema? Yo le ayudo a limpiar su casa.
Yo le ayudo a cortar el pasto si quiere, yo le ayudo a limpiar los vidrios, yo le ayudo en algo. Y Dios quiere hacerlo eso contigo también. Dios no quiere que arregles tu vida y después le permitas que Él entre. Dios quiere ayudarte para remediar tu vida, arreglar tu vida, hacerla una vida diferente. Dios no nada más está esperando que tú le cambies por ti mismo. Dios quiere ayudarte a cambiar. Dios quiere ayudarte a darte fe para sanar tus enfermedades. Este es el día para ti. El día que Dios puede hacer un cambio en tu corazón. Y el nombre de Dios lo vas a tener dentro de ti. Ya no nada más lo vas a poner, ¿cómo quiere Dios que lo recordemos? Algunas personas piensan, pues vamos a recordar a Dios colgándonos una cruz. En ninguna parte de la Biblia dice que tenés que colgarte una cruz. Dice por el contrario que compartamos la comunión. En memoria del Señor, recordamos cada vez que Él entregó su vida cuando compartimos la comunión. Y dice también, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con nosotros. ¿Cómo la gente va a saber que Dios está con nosotros? Cuando podemos mostrar que nos amamos unos a otros. Ese es el Dios que hace un cambio. No nada más el que te dice que tú ya vienes a la iglesia y ya eres salvo. No, el que hace un cambio, que tu vida es diferente. Que tu vida puede ser transformada por Dios. Vamos a orar. Y si alguien tiene necesidad de oración para entregar su vida a Cristo, para decirle al Señor que quiere conocerle más, que quiere transformarse de lo que era en el pasado a lo que puede ser, yo te invito para que, terminando este último canto que vamos a cantar, pases al altar y vamos a orar por ti. Dios quiere que no tomes su nombre en vano, que corras a Él, que sepas más de Él, que quieras aprender más de Él. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, estamos en tus manos y pedimos que tú seas con nosotros el día de hoy. Señor, transforma los corazones de mis hermanos que están escuchando estas palabras. No nada más son las palabras de alguien que quiere convencer a otro. Que tu Espíritu Santo esté trabajando en ellos para que se entreguen completamente a ti. Si la visión de ellos ha sido para ellos mismos, si nada más han tratado de levantar su propio nombre y no el nombre tuyo, te pido para que ese día sea un día de cambio y puedan entregar su corazón a ti y cambiar su vida en el nombre de Jesús. Te pido que esas palabras que se van a cantar las puedan meditar en su corazón y puedan también, Señor, responder a ellas para bien y para bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Su amor
Libre